Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión conjunta entre SAC-FAC y el SOLACI. La verdad que, y el Grupo CASI, es un gusto para mí como presidente de la Federación Argentina de Cardiología participar de esta actividad que, como ustedes saben, está dividida en dos sesiones y para no quitar tiempo y oportunidades a la interacción durante las mismas, vamos a dar inicio a la primera de ellas. La primera de ellas es la evaluación de la insuficiencia mitral funcional, nuevos horizontes en la terapia transcatéter. Y para ello vamos a encararla desde distintos puntos de vista y vamos a empezar con la terapia médica óptima como tratamiento en pacientes con insuficiencia cardíaca y regurgitación mitral. Y para ello tenemos la presencia de la doctora Florencia Renedo, que es coordinadora de insuficiencia cardíaca y trasplante en la Fundación Favaloro, y ella va a empezar la disertación en este momento. Florencia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bárbaro. ¿Pueden ver ahí la presentación? Sí. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar en los próximos minutos este tema que habla de lo que es el tratamiento médico óptimo en pacientes con insuficiencia cardíaca e insuficiencia mitral funcional. Sabemos que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica y progresiva, para la cual tenemos diferentes intervenciones a lo largo de sus diferentes estadios. A pesar de ello, si bien la supervivencia de la misma ha avanzado y ha mejorado a lo largo de los últimos años, su mortalidad continúa siendo elevada. Este impacto en la mortalidad puede llegar a ser inclusive mayor que algunas patologías oncológicas, considerando tanto el sexo femenino como el sexo masculino, y el impacto también es considerable en lo que es la calidad de vida, teniendo un impacto que es inclusive mayor que algunas patologías crónicas como la diabetes, el EPOC y ciertas neoplasias. La insuficiencia mitral funcional se puede encontrar a lo largo de todo el espectro de la insuficiencia cardíaca, considerando su fracción de eyección, pero si nos centramos en el rol que cumple la insuficiencia mitral funcional en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, podemos ver que esta insuficiencia mitral funcional no solamente es un predictor de riesgo, sino que cumple un rol protagónico en su fisiopatología, generando empeoramiento de los síntomas y una progresión del deterioro de la función ventricular durante su evolución. Cuando consideramos un poco la prevalencia y el pronóstico de la misma en esta población de pacientes, podemos decir que hasta aproximadamente un 30% de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida van a tener una insuficiencia mitral funcional que puede ser de grado moderado a severo, con un impacto significativo tanto en lo que es la clase funcional como la capacidad funcional, un aumento en el número de internaciones y hospitalizaciones, con un impacto importante en la calidad de vida y en la mortalidad. Si bien la insuficiencia mitral funcional severa en esta población de pacientes puede alcanzar una mortalidad cercana al 70% a los 5 años, también es importante considerar que no solamente la severidad de la misma, sino tan solo su presencia tiene un impacto en la supervivencia de estos pacientes. Por eso es la importancia de una intervención temprana. Cuando hablamos de intervención temprana, tenemos que considerar que la insuficiencia mitral funcional es en sí misma una patología del músculo cardíaco. Por eso, la primera instancia terapéutica que tenemos que abordar es la optimización del tratamiento farmacológico. En esta línea de tiempo podemos ver todos los grandes ensayos clínicos que han mostrado beneficio en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, y también podemos observar que en los últimos 6 años prácticamente hemos tenido grandes avances científicos para el tratamiento de esta patología. Por razones de tiempo no vamos a hablar en detalle de cada una de las mismas, pero sí quiero mencionar que estos serían quizás los principales estudios, grandes ensayos que han mostrado un impacto tanto en la mortalidad como en la reducción de internaciones por insuficiencia cardíaca en esta población de pacientes, y que se ha cambiado un poco este modelo neurohormonal a un modelo quizás ya de no bloqueo neurohormonal, sino más bien de modulación neurohormonal y cardiometabólica, sobre todo de la mano de las glifosinas, que han mostrado beneficios tanto cardio como nefroprotectores, y también a nivel del metabolismo miocárdico. Entonces es así como a través del abordaje y
como puntos de ataque de estas 5 diferentes vías fisiopatológicas a través de 4 drogas, podemos hoy en día abordar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción reducida. ¿Sí? Considerando estas 4 drogas, hay otras drogas que también han marcado un importante beneficio en esta población de pacientes, pero son para utilizar quizás en determinadas subpoblaciones según las características de las mismas. Estas 4 drogas que mencionamos, bloqueando estas 5 vías o interviniendo a través de estas 5 vías fisiopatológicas, son las que hoy decimos como estos 4 pilares para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, teniendo entre ellos otras intervenciones para realizar en determinadas poblaciones específicas de pacientes. También ha cambiado en la actualidad la forma de abordar el inicio y la secuencia de titulación de medicación en esta población de pacientes. Sabemos que se ha demostrado que el beneficio de un tratamiento con un inicio simultáneo de estas 4 drogas y una rápida titulación progresiva ha marcado un beneficio que ya se puede detectar al inicio, a los 30 días del inicio de la misma, con una reducción del riesgo relativo que puede llegar a ser mayor al 75%. Por eso es importante un inicio simultáneo con una rápida titulación progresiva. Cuando volcamos esta evidencia también a las guías, ya los podemos ver a nivel de las diferentes guías de práctica clínica, tanto las guías americanas, las guías canadienses y las que próximamente van a ser presentadas en el Congreso Europeo de Cardiología. Las guías europeas han considerado estos 4 pilares como tratamiento basal de inicio en esta población de pacientes. También quiero mencionar que contamos en la actualidad con publicaciones que nos muestran que la incorporación de este tratamiento integral con 4 drogas, considerando las glifosinas y también los ARNI, han mostrado un remodelado inverso significativo en esta población de pacientes, y esto va de la mano de una mejoría también en la insuficiencia mitral funcional, considerando la reducción de los volúmenes ventriculares y la mejoría de la fracción de eyección, además de la mejoría en la calidad de vida y en la capacidad funcional de estos pacientes. Por eso en la actualidad se considera una estrategia clave para el inicio y la titulación de la medicación en estos pacientes a través de la estratificación de los perfiles clínicos, que nos permitan diseñar un esquema adaptado al paciente para el inicio y la titulación de estas 4 drogas. Cuando pasamos a ver un poco más en detalle qué nos dicen las guías en relación a la insuficiencia mitral funcional, la insuficiencia mitral secundaria, también podemos ver que en el algoritmo el paso inicial es la optimización del tratamiento médico de la mano del especialista en insuficiencia cardíaca, considerando también evaluar en estos pacientes si requieren o no desde ya la intervención al nivel de la enfermedad coronaria, si son pacientes que requieren una revascularización miocárdica independientemente de la técnica sea quirúrgica o percutánea. También evaluar si el paciente requiere terapia de resincronización, si cumple criterios para terapia de resincronización, y aquellos pacientes que hemos pasado por estos estadios y persisten sintomáticos, pensar en estrategias más avanzadas como la reparación valvular mitral percutánea y otras estrategias como vamos a ver más adelante. En este algoritmo, que es un poquito más detallado, podemos ver que en la insuficiencia mitral funcional tenemos que optimizar en forma inicial y en forma agresiva el tratamiento farmacológico, evaluar o no el requerimiento de revascularización miocárdica, evaluar si el paciente cumple criterios para terapia de resincronización, y en aquellos pacientes que ya habiendo pasado por estas intervenciones, en el caso que sean necesarias, persisten sintomáticos, tenemos que pensar en opciones más avanzadas como la reparación valvular mitral percutánea, o en aquellos pensar qué pacientes se pueden llegar a beneficiar quizás con terapia de destino o trasplante cardíaco. Una publicación recientemente publicada por la Sociedad Europea de Cardiología, en la cual participaron varias asociaciones de esta sociedad, presenta un algoritmo muy similar, donde partimos de un tratamiento médico farmacológico optimizado por un equipo de especialistas en insuficiencia cardíaca, evaluar la necesidad o no de terapia de resincronización, la necesidad o no de revascularización miocárdica, pasando posteriormente a evaluar qué pacientes serían candidatos o se podrían beneficiar con terapias de reparación valvular mitral percutánea o terapias más avanzadas como la terapia de destino y el trasplante cardíaco. Un algoritmo que yo creo que quizás es sencillo para abordar esta patología, la insuficiencia cardíaca asociada a insuficiencia mitral funcional, es evaluando en forma inicial la fracción de eyección, pasando posteriormente en la FEI reducida a evaluar la etiología de la miocardiopatía, evaluar si estamos en presencia o no de una insuficiencia mitral severa, pasar a evaluar en este caso si la misma es proporcionada o desproporcionada, y ahí pensar
qué estrategias serían las más adecuadas para nuestro paciente en base a sus características, siempre iniciando la optimización del tratamiento farmacológico a las dosis máximas toleradas por el paciente o reportadas por las guías, pensar en terapia de resincronización o reemplazación mecánica si la misma es necesaria, pasando posteriormente a pensar en la posibilidad de una reparación valvular mitral percutánea o terapias avanzadas. Entonces creo que un poco esta es la secuencia que tenemos que tener en mente cuando hablamos del tratamiento óptimo en la insuficiencia mitral secundaria. En la insuficiencia mitral secundaria, en el contexto de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, intentando evaluar qué pacientes podrían llegar a beneficiarse con un reemplazo percutáneo, o si ya estamos frente a un paciente en el cual tenemos que pensar en opciones avanzadas como la terapia de destino o el trasplante cardíaco. Para la evaluación de estos pacientes es clave, son pacientes muy complejos, la evaluación interdisciplinaria, donde tiene que participar el médico especialista en insuficiencia cardíaca, electrofisiología, los cardiólogos intervencionistas, cirujanos cardiovasculares, médicos especializados en imágenes cardíacas, para poder evaluar cuál es la mejor opción frente al paciente que estemos evaluando. Un poco, y ya para cerrar y como mensajes para llevar a casa, creo que cuando pensamos en un tratamiento médico óptimo en pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida e insuficiencia mitral funcional, tenemos que pensar en estos 4 pilares, digamos, en estas 4 drogas como pilares básicos para el tratamiento de estos pacientes, intentando optimizarlos en una manera simultánea, rápidamente progresiva, adaptándolos según los perfiles clínicos del paciente, sus comorbilidades, ciertas consideraciones especiales como algunos factores socioeconómicos, la educación, los cambios en el estilo de vida, y creo que el principal desafío es poder detectar a tiempo qué pacientes podrían llegar a beneficiarse de estrategias más avanzadas, más allá del tratamiento farmacológico en sí. Por eso creo que en lo que es la ruta de la insuficiencia cardíaca todavía nos queda mucho camino por recorrer, y que es clave adaptar la última evidencia al paciente en forma individual. Muchas gracias. Excelente, Florencia, muchas gracias por la presentación. Y vamos a dar paso a la segunda presentación. Ya tenemos el enfoque clínico del manejo de la insuficiencia mitral, que nos ha resumido Florencia. Y el segundo tema, entonces, que vamos a abordar ahora es cómo hacemos el screening ultrasonográfico en los pacientes para evaluar la posibilidad de una terapia endovascular. Y para ello contamos con la presencia del doctor Walter García, que es médico de staff del Servicio de Ecocardiografía y Ecovascular del Instituto de Cardiología Juana Cabral de Corrientes. Walter, adelante. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, a mí me toca hablar de lo que es la parte de la... Bueno, esos son mis conflictos de interés. Como dijo bien la doctora, vamos a empezar recordando que la insuficiencia mitral funcional es una enfermedad de las paredes del ventrículo izquierdo. Al comienzo las válvulas están internas y esto se debe a un remodelado regional o global del ventrículo izquierdo por cardiopatía isquémica o no isquémica. Como bien dijo también la doctora, su prevalencia es alta, hasta un 30% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen insuficiencia mitral moderada severa, y la presencia de esta patología contribuye al deterioro clínico de los pacientes, progresión de la insuficiencia cardíaca, y también lleva a resultados adversos. Los resultados, cuando uno mira los resultados quirúrgicos de estos pacientes, la verdad que sus beneficios son muy cuestionables. En un miocardio normal, las paredes en general están normales, no hay alteración de su contractilidad, y existe un balance entre las fuerzas de tironamiento y las fuerzas del cierre que permiten un adecuado cierre de la válvula mitral. Cuando hay remodelado, ya sea regional o global del ventrículo izquierdo, se produce un incremento de las fuerzas de tironamiento por dilatación del ventrículo, por esfericidad del mismo, por disquinesia de los segmentos, por dilatación del anillo. Por otro lado, hay una disminución en las fuerzas de cierre, se reduce la fracción de erección, reduce la contractilidad regional o global, también se reduce mucho la función de esfínter del anillo mitral, lo que lleva a mayor insuficiencia mitral, y al fin de todo, las válvulas se empiezan a fibrosar y empiezan a presentar un movimiento valvular restrictivo. Entonces, como vemos, esta es una patología de alta prevalencia, de un pronóstico adverso, ya que la insuficiencia mitral lleva más insuficiencia mitral,
con pocas respuestas terapéuticas, y aquí donde aparece el MitraClip como la primera opción percutánea de unión borde a borde para la insuficiencia mitral funcional. Y en este sentido vamos a tener que seleccionar estrictamente a los pacientes, y para eso va a ser muy necesario la ecocardiografía en sus dos formas, tanto transtorácica como transesofágica. Vamos a tener que caracterizar bien el tipo y el mecanismo de la insuficiencia mitral, ver si es funcional, orgánica o mixta. Tenemos que clasificar adecuadamente la severidad de la insuficiencia mitral, la localización del TET para ver su tratamiento, y acá sí vamos a necesitar el transesofágico para ver temas de la válvula, morfología valvular, si está calcificada, otras mediciones específicas que más adelante vamos a ver, y parámetros adicionales de factibilidad. Todo esto es necesario hacerlo en condiciones hemodinámicas óptimas, ya que sabemos que si el paciente está sobrecargado de volumen, esto aumenta la severidad de la insuficiencia mitral, y en el otro extremo, si está depresionado de volumen o si hacemos el estudio con anestesia general, generalmente la severidad disminuye. Entonces, como dijimos, caracterizar la severidad de la insuficiencia mitral es muy importante, y acá empieza nuestro primer inconveniente. Cuando uno ve las guías europeas y ve las guías americanas, en sus criterios semi-cuantitativos prácticamente están totalmente de acuerdo, hablan de una vena contacta mayor a 7, reflujo sistólico en venas pulmonares, pero cuando hablamos de insuficiencia mitral funcional o secundaria, y miramos los criterios cuantitativos, estos son muy diferentes. La guía europea es menos estricta de la americana, pide menores valores de orificio regurgitante efectivo y de volumen regurgitante, mientras que la americana es muy estricta y pide volúmenes mayores con mayor volumen de regurgitación. El otro inconveniente, que cuando analizamos el orificio de regurgitación efectivo, lo hacemos a través del método de PISA, que habla del flujo de convergencia proximal, que es el honguito que se hace antes de la insuficiencia mitral, antes de la válvula, y en general, la fórmula para sacar el orificio de regurgitación efectiva asume que esto es una esfera, y en realidad, en la insuficiencia mitral funcional, esto muy pocas veces pasa. En general, el flujo de convergencia es ovalado, aplanado, o en muchas situaciones múltiples. Y esto se vio reflejado en los dos estudios que evaluaron la insuficiencia mitral funcional, que fue el estudio europeo, que fue el MITRA-FR, y el estudio americano, que fue el COAP. El europeo no tuvo buenos resultados, mientras que el COAP, como va a mostrar ahora el doctor Fonseca, tuvo resultados excelentes. Y cuando uno empieza a ver los criterios de inclusión del europeo, ve un orificio de mayor a 20, mientras que el americano es más estricto y pide un orificio mayor a 30, y es aquí donde nace la definición de desproporcionada o insuficiencia mitral proporcionada. Si ustedes observan la tabla, van a ver cómo en esta ordenada van a ver cómo están los orificios regurgitantes más grandes, con volúmenes menores en las abscisas, y en esta parte se ubicaron los pacientes del COAP, mientras que en pacientes con menor orificio regurgitante y mayores volúmenes estaban prácticamente todos los pacientes del MITRA-FR. Uno entiende que en el COAP se incluyeron pacientes más valvulares, mientras que en el MITRA-FR se incluyeron pacientes más dilatados, y la insuficiencia mitral resultado de esa dilatación. Pero lo importante de este estudio es este valor como para seleccionar específicamente los pacientes, que es relacionar el orificio regurgitante efectivo en milímetros de mercurio, en milímetros cuadrados, perdón, sobre el volumen de fin de diástole, y si este valor es mayor a 0,14, el paciente va a ser más parecido al COAP, mientras que si es menor a 0,14 va a ser más similar al MITRA-FR y no se beneficiaría del procedimiento. Como un ejemplo, observemos este paciente. Supongamos que tenemos un paciente de 41 milímetros cuadrados sobre 200 mililitros, este valor es mayor a 0,14, este se beneficiaría, mientras que si tenemos un paciente de 31 milímetros y mucho más dilatado, 250 mililitros, este paciente estaría con un resultado menor a 0,14 y no se beneficiaría del procedimiento. Para seleccionar el paciente también tenemos que ver la morfología anatómica de la válvula, y estos son los criterios iniciados en el estudio de Everest, que evaluó con la primera generación de MitraClip. Tenemos recomendaciones o criterios generales, como ser un área valvular mayor a 4 centímetros, que no haya mucha calcificación en las válvulas, que no haya hendidura o perforación de la válvula, que no haya calcificación en el área de grasping, que no haya múltiples jets de insuficiencia mitral, y después específicos para la funcional, que tengan una longitud de coaptación
que va desde que empiezan a unirse los velos hasta donde termina la unión de los velos, que eso sea mayor a 2 milímetros, y una profundidad de coaptación menor a 11 milímetros, o sea que no estén muy tironeadas. Esta profundidad de coaptación se toma desde el anillo mitral hasta que inicia la unión de los velos. A partir de estas morfologías, y con la mejora de las técnicas y la tecnología, uno empieza, y la intervención de válvulas más complejas, uno puede clasificar a la morfología valvular en óptima, que es esta la que vimos, la del Everest, con jet central, con área valvular mayor al 4, con velo posterior móvil, y este está recomendado para los equipos que inician el tratamiento de la terapia endovascular. Luego tenemos la complejidad intermedia, o la válvula posible, que es ya cuando se empiezan a intervenir segmentos laterales o mediales con ligera calcificación, con un área valvular menor, con un velo posterior de menor tamaño, esto ya para equipos de mayor experiencia, y la de tercera complejidad, o la mayor complejidad, pacientes mucho más complejos, como la patología de Barlow, o descartar los pacientes con válvula perforada o válvula con hendidura. Además, hoy tenemos, como vimos, la mejoría en la tecnología. Ya en Latinoamérica tenemos la tercera generación de MitraClip, con un sistema que tiene un sistema de liberación mejorada, que permite el tratamiento de casos más complejos con mayor facilidad. Uno tiene un brazo más largo, así que también vamos a tener que seleccionar el MitraClip para los pacientes, y ya en Europa y en América están utilizando la cuarta generación, que tiene, además de brazos más largos, son más anchos para intervenir pacientes con mayor amplitud de shock. ¿Cómo vamos a estudiar estos pacientes? Lo vamos a hacer por medio del eco transesofágico, como dijimos. Vamos a iniciar con un 0 grado. En este paciente vamos a empezar a ver el 4 cámaras, y vamos a saber que estamos mirando la porción A2 y P2 de la válvula mitral. Si retiramos un poco la sonda y nos vamos para arriba, va a aparecer la aorta, o el 5 cámaras. Aquí vamos a estar analizando el segmento A1 y P1 de la válvula mitral, y si volvemos al medio y profundizamos un poco más, empieza a aparecer la válvula tricúspide, y acá vamos a estar analizando el segmento A3, P3. Si giramos el cristal y nos vamos bueno, acá es para que vean el ejemplo, este de arriba, cuando aparece la aorta, fíjense como acá no se ve muy claramente el flujo de convergencia proximal, pero cuando profundizamos y vamos a la parte media, si ustedes observan, se ve claramente el flujo de convergencia proximal entre A2 y P2. Si giramos el cristal y nos vamos a la vista bicomisural, vamos a tener comisura lateral de este lado, comisura medial de este lado, y vamos a estar analizando los segmentos P1, A2 y P3, pero vamos a ver cómo claramente podemos observar que estamos en la presencia de un chorro central. Si el chorro es más lateral, esto nos permite también direccionar el tratamiento en la sala de hemodinamia. Luego giramos y vamos a la imagen de 3 cámaras, o del tracto de salida. Acá vamos a estar cortando claramente, o específicamente por los segmentos A2 y P2 de la válvula mitral. Si tenemos la posibilidad de tener el 3D, este tiene una función de X-plane, que nos va a dar simultáneamente la vista bicomisural con su segmento medial y lateral, y la vista en 3 cámaras o del tracto de salida, para analizar en dónde se encuentra y poder atacar perfectamente el jet de insuficiencia mitral. También vamos a tener que estudiar otras cosas, como dijimos, el septum interauricular, porque vamos a tener que punzar desde la aurícula derecha, pasar a la aurícula izquierda para poder articular el MitraClip y dirigirnos a la válvula mitral. Y esto lo vamos a tener que hacer específicamente en una porción del septum interauricular, que es su porción superior, que está por la vena cava, la vista de la vena bicava, que es vena cava superior y vena cava inferior, y bien posterior a la aorta, para que pueda articular el MitraClip y dirigirse a la válvula mitral. Un minuto, Walter. Estuvimos viendo un paciente, el que vimos es un paciente óptimo. Luego tenemos pacientes dificultosos como un agradecimiento al doctor Fabián Salmo. Si miramos, lo que pasaba en este paciente es que había una hendidura en el velo anterior de la válvula mitral. Este otro paciente también es un paciente complejo. Fíjense cómo redundan todos los velos en el transtorácico. Se trata de una enfermedad de Barlow. Un paciente muy complejo, de alta complejidad. Y para terminar, quería compartir con ustedes este paciente que hicimos en plena pandemia en nuestra institución. Fíjense, una paciente sumamente dilatada, con un orificio regurgitante grande, prácticamente no captaban los velos,
decidimos intervenirla, y bueno, este fue el resultado final. Tuvimos una reducción significativa del gain insuficiencia mitral. Si ustedes ven acá el 3D, colocamos 3 clips de 3 mitra clip, y hubo normalización del flujo de la vena pulmonar, y sobre todo lo que tuvimos es una respuesta clínica de la paciente excepcional, que ya está haciendo bailes y gimnasia. Para concluir entonces, vamos a recordar que la insuficiencia mitral es una patología de alta prevalencia y pronóstico adverso, que como vimos el tratamiento es controvertido y se dificulta por múltiples factores. El MitraClip amplía el acceso al tratamiento, y como también vimos, el ecocardiograma es el estudio fundamental para la adecuada selección de casos y el éxito en el procedimiento. Muchas gracias. Esos colores, doctor. Sí, gracias Walter, realmente una presentación muy clara y muy interesante. Y ahora que ya evaluamos a nuestro paciente, que fue seleccionado previamente por el manejo del grupo clínico de insuficiencia cardíaca, nos interesa saber digamos, la visión siguiente, que es la reparación percutánea, la válvula mitral. ¿Cuáles son las evidencias desde la perspectiva de la cardiología intervencionista? Y para eso tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Jaime Fonseca, que es cardiólogo intervencionista del Servicio de Angiografía de Occidente, sede Cali, de Colombia. Adelante, doctor Fonseca, gracias por estar. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. De forma breve, pues vamos a hablar un poquito cuál es el paciente ideal para reparo endovascular mitral por la técnica de MitraClip. Mi conflicto de interés es que soy proctor para Latinoamérica de esta terapia. A manera de introducción, quiero mostrarles que el MitraClip tiene una alta experiencia en el mundo. Lo tenemos disponible para Latinoamérica desde el 2013, empezamos en Colombia y posteriormente en el 2015 arrancamos con Argentina. Hoy en día hay más de 100.000 pacientes tratados, tanto en la patología primaria como secundaria. Como el día de hoy vamos a hablar de insuficiencia mitral funcional, pues lo primero que tenemos que revisar es el estudio Everest 2 en su variante de patología funcional, donde a diferencia de la patología degenerativa, la insuficiencia mitral funcional se comportó de forma similar al manejo quirúrgico. Sin embargo, el grupo de pacientes tratados con patología funcional era muy reducido, y es por eso que solamente se pudo generar la hipótesis de que probablemente el MitraClip podía ser una terapia similar a la terapia quirúrgica. A raíz de esto aparecen los estudios observacionales, principalmente el estudio REALISM y el estudio CES, hechos en Estados Unidos y Europa respectivamente, y donde se empieza a demostrar cómo definitivamente en pacientes seleccionados el clip era capaz de mejorar los síntomas de los pacientes, la clase funcional, disminuir la insuficiencia mitral y por ende disminuir la tasa de rehospitalización y mortalidad predicha por falla cardíaca. Es por eso entonces que nace el estudio COAPT, donde a pesar de estar los pacientes con falla cardíaca y manejo médico óptimo y que persistían con insuficiencia mitral severa, se les colocó en un brazo la terapia con el reparo endovascular con el dispositivo MitraClip. Y se puede ver cómo en forma significativa en el seguimiento a 2 y 3 años se puede disminuir la mortalidad y la rehospitalización por falla cardíaca. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el paciente con falla cardíaca es dinámico. Desde que empieza su curso clínico, se empieza a deteriorar progresivamente, y más si tiene insuficiencia mitral severa, y esto lo que hace es que se distribuye en el tiempo, y probablemente el estudio MITRA-FR llegó tarde para este tipo de pacientes, y por eso es que los resultados tienden a ser controversiales, como lo mostró el doctor Walter. Para enfatizar este concepto es muy importante irse al subestudio de clase funcional. Este es un estudio relativamente reciente, publicado el año pasado en el registro en el Congreso de TBT y publicado recientemente en JACC Interventions en marzo de este año, donde se demuestra que claramente el paciente en clase funcional 2, si persiste con insuficiencia mitral severa a pesar de manejo médico óptimo, es el paciente que más se beneficia de la terapia percutánea. Entonces, esto fue lo que motivó a que las guías americanas del 2021
cambiaran el concepto, porque si ustedes miran las guías del 2017, solamente decía que el paciente en clase funcional 3 y 4, a pesar de manejo médico óptimo, era el que tenía que recibir la terapia endovascular, y en este momento ya incluyen también la terapia en el paciente en clase funcional 2, porque realmente es el paciente que más se beneficia. Si ustedes miran el análisis de subgrupos, el número necesario a tratar es prácticamente impresionante en el paciente en clase funcional 2. Esto es simplemente para mostrarles las guías actuales publicadas en el 2021, que pues, se presentaron en diciembre del 2020, por eso salieron como 2020, y donde se incluye entonces el paciente en clase funcional 2. Entonces, básicamente, en este momento, el paciente que tiene una clara indicación de reparo endovascular mitral es el paciente con falla cardíaca, insuficiencia mitral severa, a pesar de manejo médico óptimo, y es muy importante que esto sea con un grupo de falla cardíaca y reiterar la indicación de la doctora Florencia de lo importante del manejo médico optimizado y que el paciente esté en clase funcional 2, 3 o 4, que tenga función ventricular deprimida, que el diámetro diastólico sea menor a 70 milímetros y que la presión sistólica de la arteria pulmonar sea menor a 70 milímetros, y podríamos aumentarle ahí que el TAPSE o el ventrículo derecho no esté severamente disfuncionante, o sea que tenga un TAPSE menor de 15. Si una vez el paciente cumple estos criterios, entonces ahí es cuando se hace un ecocardiograma transesofágico para evaluar si el paciente cumple los criterios anatómicos que ya evaluó el doctor Walter y pues que no me voy a detener. Entonces, ¿qué le tenemos que pedir a un clínico que esté enfrentado a un paciente con insuficiencia mitral severa? Básicamente, pues que haga el diagnóstico temprano, y eso lo hace pues básicamente con la clínica, con el examen físico y con un ecocardiograma transtorácico. En ese ecocardiograma transtorácico le tenemos que pedir a un ecocardiografista dos cosas. Lo primero es que nos defina por clasificación de Carpentier si la insuficiencia mitral es secundaria o primaria. Y generalmente se define secundaria cuando hay restricción en la movilidad de las valvas y cuando el aparato valvular y subvalvular es de morfología normal. Lo segundo que tenemos que pedirle entonces es que nos clasifique la severidad. Como ustedes ya vieron con el doctor Walter, hay una discordancia entre la clasificación de insuficiencia mitral severa del grupo europeo y el grupo americano, y por eso se pide entonces que haya por lo menos 4 criterios clínicos, 4 criterios cualitativos o semicuantitativos, y ojalá que estén los 3 parámetros cuantitativos. En caso de duda, o que el paciente tenga criterios en ambas partes, pues se evalúa mucho la fracción regurgitante. Recientemente se ha publicado un artículo que trata de como homogenizar toda esta definición, y entonces se define que cuando un paciente tiene un EROA mayor a 0,3 y un volumen regurgitante mayor a 45, definitivamente tiene alto riesgo de tener insuficiencia mitral severa, y si cumple cualquiera de estos dos criterios hay que ir a buscar la fracción de regurgitante para que sea mayor a 50. En este caso, en este ejemplo, pues claramente vemos como el paciente tiene un EROA mayor a 0,5 y un volumen regurgitante de 66, luego cumple el criterio de alto riesgo. Y el tercer punto que tenemos que pedirle al ecocardiografista es que nos indique si hay desproporcionalidad o no de la insuficiencia mitral. Yo sé que esto es raro, es difícil de comprender, por eso yo siempre pongo este ejemplo. Básicamente tenemos 2 pacientes con falla cardíaca, con ventrículos izquierdos dilatados, con función sistólica deprimida, en el cual en el paciente de arriba tenemos un volumen regurgitante y área de orificio regurgitante muy amplio, y ustedes ven que es una insuficiencia mitral muy dramática en un ventrículo no tan dilatado, mientras que el paciente de abajo tenemos un ventrículo izquierdo muy dilatado con una fracción de eyección también muy deprimida y una insuficiencia mitral que tendría a ser concordante para el grado de la insuficiencia mitral que estamos viendo en estos pacientes. Entonces, si ponemos estos dos pacientes en una tabla, vemos cómo claramente el paciente inicial de arriba tenemos un área de orificio regurgitante demasiado desproporcionada para el grado de dilatación del ventrículo izquierdo. Entonces ahí es cuando empezamos a decir que la insuficiencia mitral es dominante en la patología de la insuficiencia mitral, de la insuficiencia cardíaca, perdón, mientras que el segundo paciente tiene un ventrículo izquierdo muy dilatado y la insuficiencia mitral es simplemente un hallazgo secundario o no, digamos, dominante en este cuadro clínico. Como ya explicó el doctor Walter, simplemente podemos hacer una relación entre el EROA y el volumen de fin de diástole y fácilmente podemos sacar el radio, el índice, y como ustedes vieron el paciente anterior, pues dio en un punto desproporcionado. Ahora,
Ahora bien, ya teniendo claro cuál es el paciente que se beneficia, quisiera hacer énfasis en los últimos 2 minutos que me quedan y cuál es el paciente que definitivamente todavía se podría beneficiar a pesar de que se salga de estos criterios. Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué pasa con ese paciente con hipertensión pulmonar severa. Como ustedes vieron, Everest 2, presión sistólica mayor de 70 milímetros de mercurio, lo descartaban inmediatamente para manejo con reparo endovascular. Sin embargo, a veces vemos que pacientes cumplen todos los criterios clínicos y anatómicos y lo único que no cumplen es el criterio de presión pulmonar. Pues bien, recientemente se evaluó qué pasaba con los pacientes con hipertensión pulmonar significativa en el subestudio COAP. Y se definió que, intentaron definir qué pasaba con los pacientes si tenían una presión sistólica pulmonar mayor a 50 o menores de 50 y lo siguieron a 2 años. El resultado de esto fue que tanto el paciente con hipertensión pulmonar mayor a 50 o menor a 50 se beneficia de la terapia endovascular. Sin embargo, en la medida que aumenta la presión sistólica pulmonar, el pronóstico se ensombrece. Ahora bien, es importante saber qué pasa con ese paciente cuando nosotros le ponemos un MitraClip. ¿Cómo se comporta su presión pulmonar? Entonces, por eso, recientemente salió un estudio realizado por los israelíes, donde se trata de mirar cuál es la evolución de la presión pulmonar después de colocar un MitraClip. Y miren ustedes cómo el MitraClip, siendo efectivo, es capaz de disminuir en forma significativa la hipertensión pulmonar. Ustedes aquí pueden ver los parámetros basales y cómo definitivamente en forma significativa se disminuye la hipertensión pulmonar. Y esto es válido tanto para los pacientes con hipertensión pulmonar severa como leve moderada o inclusive en ausencia de hipertensión pulmonar. Y ustedes pueden ver en este gráfico ya en forma de resumen cómo definitivamente el paciente que más se beneficia es el paciente con hipertensión pulmonar severa. Entonces digamos que estamos con una controversia de por qué están rechazando simplemente un paciente con presión sistólica pulmonar mayor a 70 milímetros de mercurio si son los que más se benefician, por lo menos en este estudio israelí. Obviamente es un estudio observacional y pues hay que evaluar un poco más en detalle qué es lo que pasa. Miren la evolución clínica de los pacientes, miren que la presión sistólica pulmonar no fue el mayor predictor de deterioro de la sobrevida y la hospitalización, sino fue la no mejoría. Entonces, en ese orden de ideas, el concepto, lo que quiero transmitirles es que no es tanto que el paciente tenga hipertensión pulmonar severa o no, sino que mejore con el tratamiento. Y el último punto que quiero mostrarles es los españoles recientemente están publicando ahorita que no es solamente la hipertensión pulmonar, sino la relación que hay con la disfunción del ventrículo derecho. Entonces ellos sacaron un índice que es simplemente dividir el TAPSE entre la presión sistólica pulmonar y encontraron que cuando definitivamente esa relación es mayor a 0,35, el paciente puede tener un buen pronóstico, mientras que si la relación es menor a 0,35, el pronóstico es malo. No estoy diciendo con eso que pues, los pacientes no se deben tratar, pero hay que tener más cuidado, sobre todo en el grupo interdisciplinario a la hora de escoger el paciente. Y ya para terminar, desde hace más o menos 10 años, el grupo de Anita Ashgar en Canadá y el grupo de Olaf Franzen en Alemania están tratando de impulsar el MitraClip como una terapia de rescate en pacientes que son rechazados para trasplante cardíaco. Es decir, el paciente en falla cardíaca con función ventricular muy deprimida y que no cumple criterios para trasplante por hipertensión pulmonar o bajo gasto o por cualquier razón. Entonces, este es un registro reciente, relativamente reciente, que muestra que definitivamente el MitraClip es capaz de mejorar las resistencias vasculares pulmonares, de mejorar el gasto cardíaco y disminuir la presión sistólica pulmonar, y que tal vez en un grupo seleccionado de pacientes podría ser una alternativa terapéutica cuando el paciente es rechazado para trasplante cardíaco. En conclusión y como mensajes para llevar a casa, lo que quiero decirles es que el reparo endovascular mitral en este momento es una excelente opción de tratamiento en pacientes seleccionados con insuficiencia mitral severa de tipo secundario y que cumplan criterios clínicos y anatómicos muy estrictos. Ustedes ya lo están viendo ahí. Prácticamente el 4% de los pacientes con falla cardíaca cumplen esos criterios. Por favor, busquémoslos y llevémoslos a un centro para que le hagan el tratamiento. Y básicamente el 15 a 20% de los pacientes que están en un programa de falla cardíaca en este momento podrían cumplir estos criterios. Tener en cuenta lo que dice la doctora Florencia, que el manejo médico óptimo es importantísimo y debe ser monitorizado por un programa formal de falla cardíaca, y que la indicación del reparo endovascular debe ser realizado por un grupo interdisciplinario y no tomarlo de forma libre. Muchas gracias por su atención. Quedo pendiente de cualquier comentario o pregunta.
Muchas gracias, doctor Fonseca. Nuevamente hemos disfrutado de grandes presentaciones en un formato muy resumido, como nos obliga ahora la realidad que vivimos, y que hacen que todas estas presentaciones sean muy prácticas, porque tratamos de transmitir mensajes claros. Y creo que dentro de la estructura que se ha pensado para esta interacción entre el SOLACI, el CASI, SAC y FAC, es darle una perspectiva también multidisciplinaria a la discusión. Y para ello hemos convocado a hemodinamistas, a clínicos y a ecocardiografistas que nos van a hacer quizás algún comentario o alguna observación que tengan. También representan a distintos puntos del país. Tenemos representantes de Corrientes, de Santa Fe, de Tucumán, de Rosario, de Mendoza y de Córdoba. Así que vamos a dar lugar a cada uno de ellos para que hagan un comentario breve, y si hay una pregunta, por favor, una respuesta corta para poder participar todos en la interacción. Vamos a empezar con el doctor Marcelo Agüero de Corrientes. Marcelo. Sí, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo, como hemodinamista, quiero hacerle una pregunta a Jaime. Jaime, nosotros estamos trabajando en Argentina recientemente con la tercera generación del dispositivo, y la mayoría de los casos lo hemos hecho con la segunda generación. Hemos tratado 50% de los casos de patología funcional. La pregunta es, vos que venís trabajando con la tercera generación hace más tiempo, ¿pudiste ampliar la selección de pacientes o simplemente has conseguido disminuir el número de clip implantado y el tiempo de procedimiento? Gracias, Marcelo. A ver, la tercera generación sirve más para paciente generativo que paciente funcional. La paciente funcional, generalmente no hay una diferencia entre el tratamiento entre el clip pequeño o el clip grande. Quiero contarte que el próximo mes arrancamos en Colombia con generación 4, y es probable que para los siguientes 3 meses ya haya generación 4 para Argentina. Creo que es una noticia que tenía para darles, y pues yo creo que es magnífico, sobre todo que la generación 4 sí ya trae clips más anchos que van a permitir colocar un solo clip en vez de 2. El paciente con insuficiencia mitral funcional definitivamente tiene un chorro muy amplio, y por esa razón generalmente es importante colocar 2 clips. Y hay un estudio reciente que aún no está publicado, solamente está en prensa, por eso no lo quise publicar, no lo quise mostrar, donde se define que definitivamente 2 clips es mejor que 1, pero peor que, o sea, es mejor 2 que 1, pero 3 es peor que 2. Digamos, todavía no tengo la data completa, por eso no quise hablar nada de esto, pero es un estudio que en los siguientes 2 semanas va a salir. Es un estudio europeo muy grande en pacientes funcionales. Y lo que se está tratando en este momento es de disminuir la insuficiencia a lo menos posible. O sea, ese concepto de insuficiencia mitral moderada, que quede moderada, está pasando a un segundo plano. Ustedes ven cómo el estudio EXPAND de tercera generación y el estudio EXPAND de cuarta generación, que no quise mostrar porque era en patología primaria y secundaria, en patología mixta, no en funcionales, demuestra cómo definitivamente se impacta. El generación 3 sube la tasa atrasa hasta el 85%, y el generación 4 ya sube al 92%. Entonces, digamos, estamos tratando de buscar en este momento la excelencia en la terapia, que quede lo menor posible, obviamente sin comprometer la estenosis. Gracias, doctor Fonseca. La siguiente pregunta, el doctor Cursac de Santa Fe. Guille. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, felicitaciones a los expositores. Es realmente una gran mesa. Hay un montón de preguntas, pero a mí me gustaría hacerle 2 preguntas, una a Florencia y otra a Jaime. A Florencia, ella de alguna manera mostró el adelanto de las guías 2021 de insuficiencia cardíaca, donde expone a todos los medicamentos en la misma línea. Y la pregunta que nos tenemos que hacer hoy es: ¿qué es tratamiento médico óptimo? ¿No? Si realmente tenemos que seguir una línea, ¿con cuál empezamos primero? Por ejemplo, en el estudio DAPA solamente el 10% de los pacientes tomaban ARNI, y la pregunta es si los pacientes tomarían completamente toda la medicación, quedarían con estos síntomas que nosotros vemos en ensayos clínicos de estudios invasivos como el mitractib o el COAPT. Y respecto a Jaime, a nosotros los clínicos nos queda una sensación un poco rara respecto a la presentación simultánea de 2 estudios contrapuestos, ¿no? El COAPT y el MITRA-FR. A pesar de la explicación que muy bien ustedes plantearon, mi pregunta es si ustedes creen que hay necesidad de un gran estudio, sobre todo multicéntrico y en Europa y en Estados Unidos, que nos defina un poquito más claramente y sencillamente
a los pacientes y que nos dé la idea de que realmente funciona para ese grupo de pacientes y no hacer análisis de sus estudios. Gracias. Florencia. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Bueno, excelente pregunta. Creo que un poco es algo que vamos a poder evaluar de ahora en más, ¿no? De ahora en adelante, porque como vos bien dijiste, en los estudios tanto de COAP como el MITRA-FR, la realidad es que teníamos un porcentaje muy bajito de pacientes, ¿no? Con tratamiento quizás con inclusión de los ARNI, ni hablar de las glifosinas, no las teníamos incorporadas, y ahora cuando hablamos quizás de estas 4 drogas, ¿no? De estos 4, digamos, pilares del tratamiento, no tenemos población estudiada más que en las publicaciones recientes, y creo que ahora en más vamos a poder ver realmente cuál es el beneficio real, y si esto que vemos en la evidencia y en estas grandes publicaciones podemos extrapolarlo y, digamos, evidenciarlo en nuestra población, ¿no? De la práctica clínica del día a día, porque la realidad es que creo que lo vamos a ver de ahora en más en la medida que podamos incorporar estas 4 drogas. Sí está demostrado que el beneficio es claro con la incorporación de las 4 en forma rápida y simultánea. La realidad es que, como mencionaba en una de las slides, esto de los perfiles clínicos, ¿no? No todos los pacientes van a tolerar las 4 drogas, algunas obviamente como las glifosinas no necesitan titulación y tienen prácticamente impacto nulo en la presión arterial, en la frecuencia cardíaca, pero las otras drogas va a depender mucho del perfil de cada paciente, y ni que hablar, digamos, creo que pasa también a segundo plano todo lo que es la cuestión económica y la accesibilidad a la medicación. Así que yo creo que en realidad hoy en día vamos a poder de acá en más evaluar en nuestra población, extrapolar lo que nos ha mostrado la evidencia, ¿no? Para precisamente ver el impacto real que estas 4 drogas en conjunto tienen en la población, más allá de los grandes ensayos clínicos. Bien, excelente, gracias. El doctor Jaime, para la segunda parte, quería hacer un comentario. Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que en este momento ya está bastante definido cuál es el paciente con insuficiencia mitral funcional que requiere tratamiento con terapia endovascular. O sea, yo no creo que se necesite un estudio adicional, digamos como de tipo multicéntrico y un experimento clínico, pues comparando nuevamente manejo médico con tal CLIP. Sí ya está en curso registros fase 4, o sea, post-marketing, donde se demuestra claramente pues, que el CLIP sigue teniendo su beneficio en pacientes seleccionados. Están los SPAN 3 y 4, que son los que están en este momento saliendo, el registro de EuroSMR, que pues no sé por qué la doctora pronto Florencia no lo revisó, porque digamos en este estudio se demuestra ya que casi el 90% de los pacientes están con la terapia cuádruple que ya demuestra y definitivamente siguen beneficiándose de la terapia. Entonces, lo que yo te puedo decir es que ya viene el estudio también japonés, el estudio hindú, el estudio asiático, en patología secundaria, pero yo no creo que se haga nuevamente un estudio multicéntrico, otra vez Europa, Estados Unidos. Definitivamente los mismos investigadores del estudio MITRA-FR dicen que ellos mismos saben que hicieron un estudio empezando su curva de aprendizaje, donde tuvieron una tasa de complicaciones cercana al 10%, donde su tasa de éxito al año no fue ni siquiera del 80%. Entonces, va muy bien en lo que te estaba diciendo ahorita con generación 3 y 4. Si tú no aseguras un resultado óptimo, pues no vas a tener un resultado confiable, persistente en el tiempo. No es solamente colocar un clip, es saberlo colocar. Y no es solamente colocar uno, sino colocar 2 o 3 o los que necesites para que la insuficiencia sea lo menor posible sin producir estenosis significativa. Entonces, digamos que yo creo que la enseñanza de todos estos estudios lo que nos muestran es que hay que hacer la terapia en pacientes muy bien seleccionados y en centros de muy alta experiencia para tener pocas complicaciones y resultados lo mejor posibles, obviamente con la tecnología lo mejor también posible. Gracias, doctor Fonseca. Bueno, nos quedan pocos minutos, tenemos 4 panelistas todavía. Doctor Fernández Murga, pregunta corta, respuesta corta, por favor. Buenas tardes, excelentes las presentaciones. Es frecuente en los pacientes con insuficiencia mitral funcional una discordancia entre la clase funcional o la clínica y el ecocardiograma, lo que encontramos en el ecocardiograma. Hemos visto que el MITRA-FR, los resultados no han demostrado beneficio versus tratamiento médico
y sí en el COA, probablemente en el Mitra-FR por un tratamiento tardío. La pregunta es, ¿cuándo sería el momento ideal, inicial, para pensar en un MitraClip? Si estamos pensando que tratamos muy tardíamente, los resultados no tienen el beneficio que uno espera, probablemente tratando a los pacientes en estadio C2, donde son asintomáticos, pero hay disfunción ventricular izquierda importante en el eco, podríamos obtener mayor beneficio. ¿Qué opinan ustedes de un tratamiento un poco más precoz, con tratamiento médico óptimo, pero C2? Quizás el doctor Miguel Larribó quiere responder, entonces interactuamos porque ya nos están pidiendo la mesa para la siguiente. Doctor Larribó, ¿quiere dar una opinión? Está silenciado, doctor. Cuidado. Sí, digo que les pido disculpas porque no lo escuché a Arturo, pues se me cortó un poco la transmisión. Bueno, si no le ahí está. Yo les podría responder eso. O sea, definitivamente lo que nosotros estamos tratando de buscar es tratar de llevar a los pacientes lo más tempranamente posible. En ese orden de ideas, lo que se pide al médico especialista en falla cardíaca es que en cuestión de 2 a 3 meses haga su manejo óptimo lo más rápidamente posible. En nuestro grupo de los pacientes están siguiendo casi que todas las semanas, cada semana se lleva al control de clínica de falla cardíaca y se aumenta progresivamente la dosis en forma muy rápida para tratar en cuestión de un mes de llevarlo a la mejor terapia óptima disponible. Y si necesita un resincronizador, pues se le coloca y se espera 2 meses y se repite el ecocardiograma. Lo más importante de esto es que la insuficiencia mitral es dinámica. Hasta el 60% de los pacientes pueden mejorar con el manejo médico óptimo. Sin embargo, lo que decían también, es discordante la clase funcional con el grado de insuficiencia mitral y con el deterioro de la función ventricular y la dilatación del ventrículo izquierdo. Entonces, por eso es tan importante que una vez el paciente ya esté en el mejor tratamiento posible, se le haga un ecocardiograma y ese es el que definitivamente va a tratar de demostrar si el paciente requiere la terapia o si debe continuar un manejo médico óptimo. Si es así, si continúa el manejo médico óptimo, la idea es que cada 6 meses se esté chequeando para mirar que no vuelva a pasar otra vez al punto de insuficiencia mitral severa, porque a veces, digamos, se devuelve el tiempo y entonces ya lo cogemos tarde. Entonces, la recomendación es, en 3 a 6 meses máximo, el paciente tiene que estar definido qué hay que hacer con él, no demorarlo. Bien, adhiero al comentario del doctor Fonseca. Sí, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Les pido disculpas a Pablo Garófalo, al doctor Larribó y a Vigo, pero ya no nos va a quedar tiempo para las preguntas. Tenemos que ceder a la mesa. Realmente son aspectos muy importantes esto que hemos discutido hoy y lo hemos disfrutado muchísimo. Le agradecemos a todos su participación y le damos lugar a la segunda parte de la mesa. Alejandro. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Muy interesante la mesa. Vamos a empezar la segunda parte de esta sesión SAC-FAC Solasi-Casi. La mesa va a ser de tratamiento médico y revascularización en pacientes con síndromes coronarios crónicos. Vamos a coordinarla junto con el doctor Alejandro Machaín y rápidamente le damos el paso al primer orador, al primer disertante, que es el doctor Juan Muntaner, jefe del Servicio de Cardiología del Centro Modelo de Cardiología de la ciudad de Tucumán, y él nos va a hablar de tratamiento médico óptimo. Adelante, Juan. Hola, bueno, muchas gracias. ¿Se ve? Perfecto. Perfecto. Bueno, quería agradecer a la comisión organizadora de CASI Solasi y a la Federación Argentina de Cardiología el haberme invitado a participar activamente en esta reunión conjunta de FAC-SAC. Vamos a tratar de aclarar un poco los términos de qué tratamiento médico óptimo, dónde estamos parados y qué nos espera en el futuro del manejo del síndrome coronario crónico, que en realidad pasa a ser síndrome porque tiene varias presentaciones clínicas y probablemente cada presentación clínica tenga un tratamiento
adecuado para ese paciente en particular. Pero básicamente un tratamiento óptimo o un tratamiento adecuado para el paciente es el que le mejora la calidad de vida, le reduce la carga isquémica y va a producir algún grado de estabilización de la placa de aterosclerosis, evitando la progresión y sobre todo disminuyendo la capacidad de vulnerabilidad que tienen esas placas para disminuir eventos coronarios y la mortalidad. El tratamiento adecuado en un síndrome coronario crónico es una mezcla entre tratamiento médico y una estrategia de revascularización adecuada en el momento adecuado. En base a esto, se divide en dos partes, un manejo antiisquémico y un manejo para disminuir el riesgo coronario de muerte e infarto, básicamente. El tratamiento médico antiisquémico en las últimas guías, si bien está un poco discutido, se adecua un poco al paciente. Y básicamente la primera línea de tratamiento es el beta bloqueante, y si el paciente no puede tolerar un beta bloqueante para disminuir frecuencia y disminuir carga isquémica, los bloqueantes cálcicos, dependiendo de las características del paciente, son los indicados. Si estos pacientes no responden y se mantienen activos y se mantienen aún persistencia de angina, se puede realizar una combinación de beta bloqueantes con bloqueantes cálcicos, y si estos no responden, existe un tercer paso y un cuarto paso con manejo de drogas como trimetazidina, nicorandil, que es el manejo ya metabólico. Todo esto hace que la estabilidad del paciente y que se mantenga asintomático sea muy importante por lo que vamos a ver. Los beta bloqueantes definitivamente en este registro, con más de 30.000 pacientes, demostraron que son muy buenos para disminuir carga isquémica, pero está en discusión el tema de la mortalidad y solamente hubo disminución de la mortalidad en pacientes que tenían un infarto, y este infarto debía tener menos de un año. En el estudio Clarify no había pacientes con disfunción ventricular, la fracción de eyección aproximadamente era del 55 al 56%. Y solamente entonces, como decía, en los pacientes que tenían un infarto hubo algún grado de disminución de mortalidad. Punto que no se observó con los calcio antagonistas en pacientes con síndromes coronarios crónicos. Y esto que acaba de ser publicado recientemente en Circulation habla de la importancia del control de la angina de pecho. En estos 32.000 pacientes, un 25% tenían angina de pecho, la mayoría podía ser controlado con las drogas que usamos habitualmente, pero el paciente que uno no podía controlar la angina de pecho después de los 6 meses o un año tenía una alta tasa de revascularización. Como concepto clínico, controlar la isquemia disminuye probabilidad de reinteracción por angina y revascularización. Y al mismo tiempo había un gran número de pacientes con enfermedad coronaria crónica que eran asintomáticos, y si se hacían sintomáticos con el correr de los meses y del año, había una alta tasa de reinternación por angina y una alta tasa de revascularización. Esto habla a las claras de qué importante es manejar el dolor de pecho en este grupo de pacientes con enfermedad coronaria crónica. Y es así que, en ese sentido, calmar los síntomas es muy importante, como decíamos, básicamente son drogas antiisquémicas con poco impacto en la morbimortalidad, salvo los beta bloqueantes en algún subgrupo con enfermedad coronaria crónica con disfunción de ventrículo izquierdo o con infarto previo. Todos los demás son muy buenos antiisquémicos, y la estabilización de la placa con estatinas y antiagregantes plaquetarios es el que va a producir una disminución de eventos coronarios agudos y aún de mortalidad. En ese sentido, la protección vascular es muy importante en este tipo de pacientes. Los cambios en el estilo de vida, ejercicio, dieta saludable de estos pacientes, control de peso y a veces soporte psicológico. Terapias médicas para estabilización de la placa y de la aterosclerosis, las estatinas, cada vez más agresivos somos con el manejo de estatinas, control de la hipertensión y el manejo de la diabetes, y la terapia antitrombótica, que está tomando una importancia básicamente. Entonces, este concepto, y esto acaba de ser publicado, esto es del estudio Syntax, cuán importante es también un manejo médico agresivo y óptimo después de la revascularización. Los pacientes que estaban bien tratados con drogas, básicamente antiplaquetarios, estatinas y inhibidores de la enzima convertidora y beta bloqueantes, tenían mucha menor incidencia
un mucho mejor pronóstico en el seguimiento a 10 años que los pacientes que no hacían un tratamiento médico adecuado. Por lo tanto, el tratamiento médico óptimo es en pacientes que no van a ir a revascularización, pero también hay que ser agresivos y mantener la adherencia en pacientes que han sido revascularizados. Pero, como sabemos, a pesar de esta estabilización de la placa de aterosclerosis, con cambios de estilo de vida, aspirina, uso de P2Y12, las estatinas, el uso de beta bloqueantes en algún grupo de pacientes para disminuir eventos, existe un componente denominado riesgo residual, que puede ser riesgo residual lipídico, inflamatorio y trombótico. En base a esto, hemos visto que en todos los estudios, como a partir del CAS, en todos los estudios clínicos randomizados, se ha demostrado cómo se ha ido aumentando la agresividad en el manejo del tratamiento médico. Y de hecho, últimamente, todos estos estudios han enfatizado en la prevención de eventos más que en la mejoría de los síntomas, que como hemos mostrado es importante. Pero los últimos estudios, por ejemplo, el estudio isquemia, logró una reducción del LDL del 68 miligramos por decilitro al final del estudio. Quiere decir que el componente de agresividad para estabilizar la placa es un componente que tenemos que tener en cuenta básicamente. Y a partir de nuevas drogas que han demostrado, como las PCSK9, disminuir o producir una regresión de la placa sobre una monoterapia agresiva con estatinas, y este estudio se ha trasladado a la clínica, donde en el estudio Fourier se observó una disminución de eventos, tanto en el punto primario como en el punto secundario. Quiere decir que hay una correlación entre la carga de aterosclerosis de placa vulnerable y regresión de placa con eventos clínicos desde el punto de vista fisiopatológico y de la razonabilidad. El otro punto de vista es el manejo de la inflamación. Este es un estudio que ya publicó hace varios años en Circulation, el doctor Raúl Alman, con antiinflamatorios, en este caso meloxicam, en pacientes con síndrome coronario agudo, sin supradesnivel del DCT, donde demostró una disminución de internaciones y de intervención percutánea en este tipo de pacientes a 90 días. Era un pequeño grupo, pero fue un generador de hipótesis importantes. Y definitivamente el CANTOS, un inhibidor de la interleucina 1, básicamente disminuyó eventos coronarios con 150 miligramos y con 300 miligramos. Y esto fue independientemente de los niveles de colesterol. Y esto habla cómo un mecanismo fisiopatológico puede ser independiente y manejarlo puede disminuir eventos coronarios. Y recientemente también se publicó el estudio con colchicina en la enfermedad coronaria crónica, el DOCO, donde se observó una disminución importante y muy significativa de eventos, tanto desde el punto de vista primario como desde el punto de vista secundario, de aproximadamente un 30%. Entonces, podemos disminuir más el LDL, y esto puede ser beneficioso. Podemos disminuir la carga inflamatoria, y esto aún puede ser independiente de la disminución del LDL, y es beneficioso. Y últimamente, y recientemente publicado también el estudio COMPASS, cómo el manejo de la carga trombótica es importante en estos pacientes, y cómo probablemente la hipótesis de generación de trombina y el uso de dosis de anticoagulantes a dosis vasculares sea beneficioso en este grupo de pacientes con enfermedad coronaria crónica. Cuando mayor riesgo tiene el paciente, mayor es el beneficio que este tipo de pacientes van a tener. Y esto recientemente publicado analiza entonces que es probable. Este es un registro dinamarqués donde se observó que los pacientes que eran tratados por enfermedad coronaria crónica o infarto, y se los analiza en la vida real, muchos o la mayoría eran candidatos a las nuevas estrategias terapéuticas farmacológicas para estabilizar la placa. Esto es importante porque podemos tener un amplio margen o una amplia visión sobre nuestros pacientes. Y aún queda para el futuro el manejo de los triglicéridos, el manejo de la lipoproteína A y las nuevas drogas en pacientes diabéticos.
Entonces, para concluir, el tratamiento médico es mandatorio en todo síndrome coronario crónico y es transversal, ya sea el manejo clínico o intervencionista. La elección de la droga se debe ajustar a cada paciente. La protección vascular atraviesa todo el espectro de estos pacientes. Las nuevas estrategias farmacológicas probablemente mejoren en pacientes elegidos y en el futuro deberemos aprender a elegir una combinación adecuada para cada paciente en particular. Muchas gracias. Gracias, doctor Montaner. Muy completa su presentación. Y sin duda, la mejoría en el pronóstico de los pacientes con síndrome coronarios crónicos se debe en parte a la mejora del tratamiento médico, y creo que la segunda causa es la mejora en los métodos diagnósticos no invasivos, y de esto nos va a hablar la doctora Roxana Campisi, que es jefa de Cardiología Nuclear de Diagnóstico Maipú y del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento. Bueno, adelante, Roxana. Estás muteada. Muchas gracias por la invitación. ¿Se ve bien la presentación? Perfecto. Sí, sí, claro. Muy bien. A la hora de poder elegir imágenes no invasivas en el paciente coronario estable, a veces la pregunta que más nos surge a los cardiólogos clínicos es ¿qué test elijo? ¿Cómo lo elijo? Porque hoy puedo estudiarlo en forma anatómica o en forma funcional o combinando en algunos pacientes seleccionados ambas visiones, pero reitero, esta pregunta de qué test elijo, cómo lo elijo, es algo que voy a tratar de ir desarrollando a través de mi presentación. Una manera de pensar en esta elección es sin ninguna duda la capacidad de un test X en predecir el riesgo. Y hoy sabemos que tanto desde una visión anatómica o una visión funcional podemos identificar este paciente que está en este cuadrado blanco, que es el de bajo riesgo, y puedo diferenciar de este paciente en negro que presenta este alto riesgo, que sabemos que desde hace años podemos identificar a través de test de imágenes. Pero no solo me importa saber si puedo predecir el riesgo por un test, sino tal vez esto, y es lo más importante y está enlazado con la presentación del doctor Montaner, si en esa decisión de elegir un test, después a mí como cardiólogo clínico en el consultorio va a tener alguna implicancia para que yo cambie la estrategia terapéutica. Pero probablemente lo que hacemos en la práctica clínica es utilizar las guías europeas que en la elección del test, pensando siempre en el paciente que tenga alta probabilidad de tener enfermedad obstructiva, y a este paciente al que me voy a dedicar en mi presentación, y basarnos en la probabilidad pretest. En un pretest bajo a veces podemos elegir no de realizar ningún tipo de test, eso también es absolutamente válido, y generalmente pensamos en la tomografía multicorte, y en aquel paciente con una probabilidad pretest moderada alta son los test de isquemia generalmente los que elegimos. Veamos a continuación dos casos clínicos. Este es un paciente con un dolor precordial atípico, con una T negativa en la cara lateral, un ecocardiograma normal, y fíjense en esta tomografía multicorte, que fue el test que se eligió, es absolutamente normal, no tiene ningún tipo de placa tampoco, con lo cual tiene un alto valor predictivo negativo, y a este paciente no necesita un test posterior. En cambio, voy a mostrarle este caso, en este hombre de 65 años, con antecedente de dolor precordial, de varios meses de evolución, con varios factores de riesgo, ¿sí? Entre ellos incluido la diabetes. Se decidió empezar por un test anatómico y nos aparece esto. Placas mixtas con estenosis significativa en la coronaria derecha. Fíjense, tengo calcio periférico, placas con baja densidad, placa mixta con estenosis moderada en otro territorio, en este caso la descendencia anterior. La pregunta que obviamente es obvia es ¿cómo sigo? ¿Tendrá algún impacto funcional? Estas estenosis que estamos viendo, las placas, tenemos enfermedad difusa combinada con enfermedad focal, ¿sí? ¿Qué está preponderando acá? Hoy sabemos que la angiografía multicorte no solo me está hablando de anatomía, sino también caracteriza las placas, ¿sí? Y este paciente tiene placas cálcicas, tiene placas de baja atenuación,
¿Tendrá alguna repercusión entonces? Bueno, en este caso, por una cuestión de disponibilidad técnica y de experiencia del operador, se le pide un SPECT reposo y esfuerzo, donde vemos un monto isquémico del 9% en el territorio de irrigación de la coronaria derecha, la descendencia anterior no estaba dando una repercusión significativa. Fundamental el dato de la ergometría, 12 METs, excelente prueba, no tiene dolor, función sistólica preservada. ¿A qué me guía este monto isquémico unido con la anatomía? Entonces, 9% isquemia moderada, isquemia trial me dice que, en este estudio con seguimiento a 3.2 años, que la rama conservadora versus la rama de revascularización en pacientes con isquemia moderada severa y función sistólica preservada, realmente no hay diferencias significativas entre una forma conservadora o invasiva. Se decide, sumado a la excelente prueba ergométrica, en ese paciente realizar un tratamiento médico óptimo. Ahora bien, estamos en un momento, yo diría, franco de discusión del monto isquémico y diría aún más, de la isquemia. Entonces, el isquemia trial, ¿qué me hace pensar? Me hace pensar que todo paciente coronario estable es igual, tengo que pensar no más revascularización, solo de tratamiento médico. Bueno, hay unas consideraciones, por razones de tiempo elegí 4 nada más. Uno es que el isquemia trial compara tratamientos, no test, así que no es que CT es mejor que eco, ergometría o medicina nuclear, sino que estamos comparando tratamiento médico moderno, actual y óptimo versus revascularización. Otra cosa importante es hablar con nuestros pacientes y decirles, miren que el tratamiento médico óptimo funciona, y no es tal vez como años atrás que escuchábamos la palabra isquemia e íbamos enseguida a la sala de hemodinamia. Tenemos que hablar con nuestros pacientes que el tratamiento médico es importante. Y por supuesto hay pacientes que no estuvieron incluidos en el isquemia trial, entonces no hay que generalizar que todo paciente coronario estable corresponde a este estudio. Pacientes con disfunción ventricular, síndrome coronario previo, agudo, tronco, todo esto fue excluido. Isquemia muy severa, ¿sí? Con parámetros de ergometrías, digamos, de riesgo muy elevado, fueron muy probablemente enrolados en este estudio. Así que esto es un tema importante que tal vez después podemos discutir. Luego que el doctor Montaner señaló, y que es muy importante, es la calidad de vida de los pacientes y la angina. Y como parte del isquemia trial, el expertus nos muestra, como se ve acá en rojo, que los pacientes que estuvieron en la rama invasiva tienen menor probabilidad de tener angina a largo plazo, ¿sí? De 3 y 12 meses fundamentalmente, con respecto a los del tratamiento médico óptimo. Con lo cual, en este consenso con el paciente de elegir entre una terapéutica y otra, y de vuelta, con función sistólica preservada, lo que estamos conversando, el hecho de mejorar la calidad de vida y la angina no es un dato menor. Pero sin embargo, el isquemia trial, ¿sí? no es el primer estudio que, digamos, pone en cuestionamiento la revascularización versus el tratamiento médico, cuál es mejor uno u otro en el paciente estable. Ya esto empieza en el Courage, ¿sí? Desde el año 2007. Entonces, uno se puede plantear una serie de preguntas, ¿sí? Pensando del 2007 en adelante, pero tal vez más en este último tiempo, ¿no? A través del isquemia y sus estudios. Uno es, si el monto isquémico, y acá me pongo bien nuclear, que es mi especialidad, si el monto isquémico más del 10% hoy es vigente, ese número mágico, como guía la revascularización después de este estudio. Otra cosa que uno puede pensar es tal vez necesitamos un marcador más sensible para isquemia, y no la perfusión miocárdica relativa convencional, y tenemos que ir a datos de reserva de flujo. Otro tema que también tocó el doctor Montaner y que traje yo a colación es el tema de las placas, ¿sí? Hoy el plaque burden, ¿no? La carga aterosclerótica y no la estenosis es el mayor predictor de riesgo cardiovascular. ¿Tendríamos que evaluar las placas también en nuestros pacientes para predecir ese riesgo? Y por último, tal vez no es a todos, sino la gran pregunta es, ¿a qué paciente tengo que revascularizar con enfermedad coronaria estable? En las 3 últimas diapositivas voy a tratar de contestar estas preguntas, pero desde el punto de vista de estudios observacionales. La primera del monto isquémico.
Este es un gráfico de Murphy, del servicio del doctor DiCarli de Harvard, donde nos muestra acá, fíjense en este panel de la izquierda, son todos pacientes con monto isquémico mayor o igual al 10%. Sin embargo, la mortalidad anual está muy aumentada en aquellos pacientes, fíjense, 8.5%, que tienen a su vez combinada una reserva de flujo por debajo de 2. Es decir, que no todo paciente con monto isquémico más de 10 es igual. Probablemente eso está vinculado a que aquellos pacientes con una reserva coronaria relativamente preservada tengan lesión de un vaso, y acá tengamos lesión de 3 vasos. Y muy recientemente Patel nos muestra, fíjense aquí a la izquierda, que aquellos pacientes con isquemia de más del 10%, pero reserva coronaria menos de 2, se beneficiarían con la revascularización con respecto al tratamiento médico. Mientras que aquellos con una reserva coronaria relativamente preservada no tendrían un efecto beneficioso la revascularización. Entonces, de vuelta, tal vez marcadores más sensibles para desenmascarar el riesgo de pacientes con enfermedad coronaria estable. El otro punto son las placas, ¿sí? El ROMECAP 2 ya nos demostró cuáles son las placas vulnerables, pero también todos sabemos que el infarto, ¿sí? La mayoría de los pacientes tienen placas menores al 50%. Entonces, ¿qué hacemos hoy? Si el paciente tiene una angina inaceptable, por supuesto, ese paciente va a ir a coreografía y vamos a tratar de optimizar el tratamiento médico más la estrategia de revascularización que se elija de acuerdo a la anatomía. Ahora, si el paciente tiene una angina infrecuente o aceptable, por supuesto el primer paso es cambio de estilo de vida con tratamiento médico. Fijarnos si este paciente ingresa en el isquemia trial y la elección del test va a depender del paciente individual. Muchas gracias. Gracias, Roxana, por tu presentación excelente, como siempre. Y bueno, a continuación le vamos a pedir al doctor Daniel Berrocal, jefe del Servicio de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista del Instituto de Medicina Cardiovascular del Hospital Italiano. Él nos va a hablar de revascularización endovascular. Bueno, muchas gracias, Alejandro. La verdad que no tengo más que palabras de alegría por esta reunión conjunta. Todos saben cuánto sueño yo con una SAC y una FAC unidas, y bueno, gracias al CASI por ser los anfitriones de esta reunión. En realidad el tema es endovascular, pero está Macha ahí y no tiene posibilidad de controversia, así que yo me voy a referir a la revascularización de forma general. No voy a tratar de decir si la angioplastía es mejor o la cirugía es mejor. No me parece correcto en este contexto, así que, y además no quiero que se me enoje Machaín. No tengo conflictos para esto. Evidentemente el estudio de isquemia, no voy a abundar en historia, porque todos conocemos la historia de lo que se vino diciendo, que estudios sí, a favor, en contra, desde el CAS, y yo soy viejo y viví en la época del CAS cuando era residente, hasta ahora hemos venido discutiendo si hay que o no revascularizar al anginoso crónico estable. La verdad, la isquemia es un estudio que todos respetamos un montón, bien definido, volúmenes de pacientes grandes, randomizado, de modo tal que nos dijo, miren muchachos, si el paciente está estable, no tiene lesión de tronco, no importa que tenga una isquemia moderada severa, pareciera ser que no lo ayudamos con la angioplastía. ¿Por qué no lo ayudamos, con la revascularización? ¿Por qué? Y bueno, porque se ve acá en esta parte, no sé si ven el cursor, pero pagamos con eventos en el primer año, y los eventos los pagamos en el procedimiento de revascularización. Claro, con el tiempo pareciera ser que la propia evolución de la enfermedad puede generar de hecho genera un entrecruzamiento, y entonces vemos como tanto el endpoint compuesto como muerte de causa cardiovascular e infarto se cruzan. Efectivamente acá infartamos más cuando operamos o cuando hacemos angioplastía, pero acá pareciera ser que ahorramos algunos eventos. De cualquier manera, el estudio fue negativo y dijo no se justifica la revascularización sistemática en anginoso crónico estable. Y bueno, entonces echamos mano a los metaanálisis, que son importantes y son con miles y miles de pacientes. Ustedes vean esto con más de 19.000 pacientes, y fíjense ustedes que cuando juntamos todo, incluido el isquemia, y el isquemia en enfermedad renal crónica, sin embargo, el metaanálisis se va del lado de favorecer a la revascularización. Entonces uno dice, bueno,
el isquemia estaba mal. Hay otros metaanálisis, la verdad no voy a poner todo por una cuestión de tiempo. Hay metaanálisis que no dan esto mismo. No soy un gran estadígrafo como para poder analizar por qué uno sí y el otro no. Ni tampoco pretendo con esto decir el isquemia estaba equivocado, miremos nada más que los metaanálisis, pues sabemos todos los defectos que pueden tener los metaanálisis. Pero esto al menos nos hace pensar, a ver, un estudio tan fuerte como el isquemia dice que no, y un metaanálisis de este peso dice que sí. Francamente, la verdad debe estar en el medio, ni de un lado ni del otro. Fíjense ustedes que también hay un tema de evolución en todo esto. Nosotros hemos tenido el Syntax y lo seguimos teniendo como un gran referente en cuanto a la comparación de la cirugía o la angioplastía. Ahora, tanto la cirugía como la angioplastía del Syntax ahora evolucionan un montón. Ustedes fíjense, por ejemplo, cuando cambiamos de stent, acá sí me voy a poner, Macha, perdóname, me voy a poner un poco del lado de la angioplastía, pero es real. Cuando usamos el stent con paclitaxel, el peor stent de la historia de los stent con droga, debió haber sido prohibido muchos años antes con una trombosis aguda y subaguda en el primer año del 3,5%, cuando la trombosis ya en esa época, su competidor el Cypher, estaba por debajo del 1%. Bueno, pero seguimos usando porque hay que juntar evidencia a favor y también en contra para este tipo de cosas. Pero vean ustedes cuando evolucionaron los stent, miren ustedes lo que cambió el tema de la separación de la línea de la unidad en cuanto a mortalidad, ni que hablar en cuanto a infarto y también, ni por supuesto mucho más en cuanto a nuevos procedimientos de revascularización. Y ustedes vean la cirugía comparada con tratamiento médico en estudios más recientes, 90.000 pacientes, vean ustedes la diferencia abismal respecto al tratamiento médico. Quiere decir que evidentemente, desde mi punto de vista, y Windecker es un autor serio, esto lo que pone en evidencia es que estamos metiendo en una bolsa todo junto y probablemente debiéramos analizarlo en forma separada. Fíjense el isquemia, y vamos a detenernos 2 segundos en esto. El isquemia excluyó a los pacientes con mucha angina, es decir, una angina inaceptable. Recién lo decía Roxana, independiente del tratamiento médico. Daño ventricular izquierdo, que hubieran tenido en los últimos 2 meses un síndrome coronario agudo, que hubieran tenido revascularización previa, cosa bastante frecuente en nuestra práctica diaria, y otros factores, como por ejemplo la lesión de tronco. La definían en general, como mostraba Roxana, por tomografía computada multislice o por coronariografía. Obviamente hay una gran población que se excluyó y tal vez esa población hoy no la discutamos en el día a día. Lo que estamos discutiendo son aquellos pacientes que no tienen todo esto y que claramente es probable que no haya que hacerles nada. Sin embargo, fíjense ustedes cómo, y ya de hace muchos años, año 2002, ya sabíamos que la severidad de la angina tenía, y la limitación física, tenía mucho que ver con el pronóstico. Y aquellos pacientes que estaban severamente anginosos tenían más del triple de mortalidad al año que la que tenían aquellos que no tenían limitación física o que la frecuencia de los episodios anginosos eran menores. Y vean ustedes, también lo mostró mucho mejor que yo Roxana, pero me refiero a un estudio que también fue pivotal en el tema de la angina crónica estable, que fue el Courage. Dije, bueno, se murió la angioplastía y la revascularización en el síndrome coronario crónico, y sin embargo veía que la muerte o el infarto en los pacientes que tenían más del 10% de compromiso de la masa ventricular en un test de isquemia era tremendamente significativa, era, bueno, acá obviamente los números pueden mentir, pero era casi 40 veces más que lo que tenía aquel que no tenía impacto sobre la masa muscular. Y entonces, bueno, se suman las cosas, si se empieza a sumar la mala fracción de eyección, que también genera impacto cuando se suma a una isquemia marcada. Ven ustedes en el panel inferior de la derecha, si el paciente tiene menos del 50% de fracción de eyección y además tiene una isquemia marcada, bueno, suma factores y no es difícil entenderlo. Es un paciente que tiene mucho más miocardio en riesgo y probablemente le vaya peor. Recién Juan se refirió a este tema y no voy a abundar, pero me parece importante como mensaje que a veces le damos mucha medicación a los pacientes. Sin embargo,
el Syntax Extend a 10 años, vean ustedes qué interesante. Como mostró Juan, efectivamente, por más que revascularicemos, el impacto de un adecuado tratamiento médico es realmente enorme y potencia. Y siempre dijimos, la revascularización es un tratamiento complementario, no es un tratamiento excluyente. Y por eso que se criticó tanto en su momento otros estudios que realmente al paciente que se revascularizaba no le daban tratamiento médico. Pero vean ustedes cuáles son los que han tenido un impacto importante, los antiplaquetarios y las estatinas. Yo no quiero que la industria farmacéutica de los IECA y los beta bloqueantes me raye el auto, pero francamente todos lo sabemos. Realmente si hay algo que no le puede faltar a un paciente con enfermedad coronaria crónica, son estas dos drogas que tienen un impacto tremendo, las estatinas más allá de la dislipidemia. Ustedes lo saben mucho mejor que yo como antiinflamatorio de la pared vascular. Y vean ustedes que también potencia, como decía también Juan, y yo lo quiero reafirmar, el efecto de la revascularización, tanto sea por angioplastía como por cirugía, definitivamente les va mucho mejor. Este es un paciente que no se revascularizó y que además tampoco tiene antiagregantes plaquetarios. Este es un paciente que no se revascularizó y que no le están dando estatinas. Y evidentemente es indiscutible el impacto que tiene no solo a 10 años, sino que ya se ve en etapa precoz. De manera tal que, para ir concluyendo y respetar el tiempo, nosotros estamos en este lugar, con la angina crónica estable. Tenemos un paciente que está estable, como decía Roxana, la placa puede ser no estenosante, pero puede ser vulnerable, puede tener el fiber cap afinado, y no queremos llegar a esto, porque cuando llegamos a esto ya empezamos a pagar eventos y estamos hablando de otro paciente. Entonces, ¿qué es lo que el futuro nos puede dar? Roxana lo decía, y tenemos que buscar el plaque burden, tenemos que buscar un montón de cosas. El estudio Prospect fue muy interesante porque analizó el tema del plaque burden y con una histología virtual en base al eco endoluminal analizó, además del vaso responsable del síndrome coronario agudo, los otros dos vasos que no tenían nada que ver. Y fíjense ustedes, cuando el plaque burden era mayor del 70%, cuando había además estenosis, cómo se van sumando factores. Y además cuando el fiber cap era fino, la capa fibrosa era fina, vean ustedes la manera abismal en la que se multiplican los eventos, pero no vinculados a la placa índice del evento inicial, sino vinculados a las placas evaluadas no responsables del evento agudo. Quiere decir que esto no es mentira. Las placas que no están involucradas en el evento agudo y que pueden ser no significativas desde el punto de vista estenosante, generan realmente eventos en el seguimiento. Esto es realmente muy importante. ¿Qué vamos a hacer para esto? Y evidentemente dar estatinas y en la mayor dosis posible, estamos todos de acuerdo, pongamos stent, pongamos puente, pongamos lo que pongamos, pero bueno, con el tema de la cirugía, digamos que puede proteger al colocar el bypass, las placas que se accidenten para atrás, surgió este concepto que al final lo pude encontrar, que es el tema de la colateralización quirúrgica. Y es lógico, porque es real que la cirugía revasculariza más allá y realmente si se accidentan placas más proximales al puente probablemente ahorren eventos. Es tal vez que el día de mañana que Roxana junto con todos los médicos de imágenes no invasivas nos digan, mira, este paciente tiene una placa vulnerable ahí, y también o le pongamos un puente o le pongamos un stent bioabsorbible, que hasta ahora no funcionan, pero por ahí con el futuro funcionan, le curemos esa placa vulnerable y le ahorremos eventos. Para concluir, yo les diría, todo esto es la evidencia. ¿Qué hacemos nosotros? Miren, si el paciente está asintomático, poca asintomatología, tiene un apremio de bajo riesgo y una fracción de eyección normal, creo que nadie puede discutir que no hay que tocarlo y no hacer nada. En el medio no sé qué, pero sí lo que nosotros hacemos, si el paciente está asintomático por ese tratamiento médico, sobre todo si la sintomatología es limitante, tiene un apremio de moderado y alto riesgo, aunque la isquemia diga lo contrario, pero a nosotros nos preocupa, y tiene una fracción de eyección dañada, definitivamente nos movemos hacia la revascularización. Macha, o por cirugía o por angioplastía, después veremos cuál es el mejor método. Gracias. Bueno. La verdad que queremos agradecerle a los disertantes porque a mí me parecieron sumamente interesantes, por lo cual me imagino que hay muchas preguntas para hacer. Tenemos muchos panelistas, por eso les voy a pedir que seamos breves, porque si no nos va a casar el tiempo, porque me parece que esto da para muchas preguntas. A ver, podemos empezar. Carlos Tajer, como clínico, ¿querés iniciar?
Sí, cómo no, gracias Alejandro. Bueno, excelente las presentaciones. Como hay mucha gente, voy a hacer una sola pregunta cortita a Juan Montaner. Dentro de los nuevos tratamientos, ¿estás usando en algún momento los anticoagulantes orales para pacientes coronarios crónicos en algún contexto específico? Donde escuché entrecortado, Carlos, los La pregunta anticoagulantes... es si estás usando Rivaroxaban en pacientes coronarios crónicos en algún contexto específico. Sí, lo estoy usando en pacientes que tienen múltiples stents, que están operados, incluso hay pacientes que ya están un poco descartados de estrategias invasivas y continúan con angina. Y sobre todo, si tienen otro territorio comprometido, sobre todo enfermedad vascular periférica. Y realmente hasta ahora andan bien. Evidentemente no es un tratamiento para todos, no es para todos, sino que hay que seleccionar como todos los medicamentos, incluso con los nuevos hipolipemiantes, ¿no?, más agresivos. Pero lo estamos usando, estamos aprendiendo a usarlos y estamos con buenos resultados y realmente con baja tasa de sangrado. Bárbaro. Pablo Pérez Malino, ¿querés seguir con alguna pregunta para...? Estás muteado, Pablo. No se te escucha. No, tenés el volumen bajo quizás. ¿Ahora se me escucha? Ahora sí, ahora sí. Bueno, nada, agradecer la invitación y gracias a los presentadores por las excelentes exposiciones. Bueno, varias cosas, este es un tema de controversia de ya mucho tiempo, pero bueno, tanto para Roxana como para Daniel, quería preguntar si les parece que quizás para distinguir a los pacientes que más se benefician, ¿qué rol tiene acá la reserva de flujo, tanto invasiva como no invasiva? Ahora se están desarrollando en forma no invasiva el estudio de reserva de flujo para distinguir los grupos, más allá de que uno revasculariza a los que tienen más síntomas y a los que tienen más riesgo. Empiezo yo si querés, después sigue Daniel. Muy buena la pregunta. Mira, lo que yo mostré hoy son los primeros estudios donde están demostrando que tal vez indicadores más sensibles, como explicaba yo, como es la reserva coronaria, en el caso particular mostré por tomografía por emisión de positrones, pero creo que trasciende a la técnica. Quiero más hablar del concepto. Uno con la reserva de flujo está midiendo el impacto de lo que está pasando en el epicardio, de las coronas epicárdicas, en toda la red microvascular sobre el tejido miocárdico. Entonces una sumatoria, pero fundamentalmente es microvascular y también impacto de enfermedad difusa, porque como un poco también mostramos, los pacientes no son puros, no son focales puros, microvasculares puros, que generalmente hay un mix, ¿no? Pero bueno, hay primeros datos alentadores como en el hecho de pensamiento fisiopatológico más que práctico, diría yo, de hacernos entender que no todo paciente con isquemia moderada más o isquemia severa va a tener el mismo comportamiento. De hecho, lo vemos en la práctica diaria, ¿no? Entonces, el hecho de poder adicionar un dato, como es la reserva coronaria, y estoy hablando solamente de pacientes con enfermedad coronaria obstructiva, ¿sí? Porque INOCA es otra población, nos puede llegar a hacer entender en algún futuro, con estudios aleatorizados que por ahora no tenemos, si tiene algún rol clínico práctico, medir reserva coronaria por métodos no invasivos a pacientes con enfermedad coronaria obstructiva. Daniel, ¿querés hacer un comentario? Sí, muy cortito. La verdad, Pablo, la pregunta del millón. Como dice Roxana, hay que escribir toda la medicina de nuevo, esto es todo nuevo. Por ahora tenemos claro que sirve mucho para orientar la revascularización. Parece que
claramente reorientar la revascularización, no solamente si hay que o no que revascularizar, sino en el número de arterias o cuáles revascularizar, es muy importante. Creo que el futuro tal vez pase un poco por la integración de imágenes, que ya está ocurriendo, donde podamos juntar la cámara gamma, la lesión anatómica por tomografía computada multislice, y tal vez el comportamiento del flujo nos van a ayudar mucho a afinar mucho la puntería. Pero como dijo Roxana, no hay estudios aleatorizados y hay que esperar a que escribamos todo otra vez. Clarísimo. Eddie Moreira, ¿querés hacer alguna pregunta breve para poder que todos los panelistas... ¿Se escucha? Perfecto, perfecto. Campisi, me parece un tema muy interesante cómo seleccionar y qué pruebas funcionales o anatómicas seleccionar. Y siempre me ha parecido que aquellas conferencias donde uno trata de demostrar que una prueba es mejor que otra no tiene mucho sentido. Me parece que cada paciente encaja en una determinada prueba de acuerdo a las características que tiene esa prueba. Pero en particular, usted mostró esta cámara gamma y quería saber cuál es su opinión sobre el rol de la resonancia magnética cardíaca con perfusión, en donde hoy en día está disponible, se puede usar mucho más, y muchas veces pienso que, me pregunto cuál es el rol que podría llegar a tener cámara gamma cuando hoy en día el precio, por lo menos en Córdoba, de una resonancia con perfusión es más barato que una cámara gamma, provee mucho más información anatómica, zonas de infarto y de fibrosis, su capacidad y su sensibilidad y especificidad, en vez de ser el 80, 75%, sube al 95%, es más fácil de realizarse en 45 minutos en vez de tener que volver al paciente y traerlo de nuevo, y además de todo eso, no irradian al paciente. Entonces, ¿cree usted que va a ver qué rol va a tener la resonancia? ¿Cree que la cámara gamma con esto va a ir desapareciendo? ¿Cuál es su opinión? Bueno, mira, yo lo que te diría que la elección del test digamos, está relacionada no solo al pretest como estuve hablando, sino a la disponibilidad de la técnica, ya lo dije, y también a la experiencia y el expertise que haya de esa técnica. Si en tu centro, resonancia magnética con perfusión, es de excelente calidad, es más barato y está disponible, perfecto. No vamos a estar compitiendo, como vos decís muy bien, entre si es mejor un estudio que irradia, que no irradia, o tal vez un ecoestrés es mucho más fácil y más disponible que una imagen de perfusión. Perfecto, no hay ningún problema. Me parece que en esto de que si algo va a desaparecer o no, también es un poco futurología, me parece que es un poco complejo de pensar, pero si vos tenés en tu centro un servicio de resonancia magnética, como te digo, disponible y que funciona con alta calidad, perfecto. No hay ninguna guía que te diga este test es mejor que el otro. En realidad es el test correcto para el paciente correcto. Bueno, habría que ver los costos después, ¿no? Pero bueno, Claudio Higa, ¿qué comentario quisieras preguntar brevemente? Estás muteado, Claudio, estás muteado, no se te escucha nada. No, tenés bajo el volumen quizás. Ahora. Ahí sí. Ahora, nada, felicitaciones a los tres disertantes. Para Roxana. La Sociedad Europea, en el consenso de síndromes coronarios crónicos, definió que los de alto riesgo tienen una mortalidad anual mayor del 3%. El isquemia tiene una mortalidad anual del 1%, siendo que si bien se excluyeron pacientes de alto riesgo, usar las pruebas funcionales para seleccionar pacientes de alto riesgo como para ver si había diferencias con la estrategia entre la conservadora y la invasiva. Más allá de que no hubo diferencia, la población finalmente no fue de alto riesgo, y vos lo empezaste a tocar. ¿Hay en el ambiente de los especialistas en imágenes un replanteo de los valores de corte para definir a los pacientes de alto riesgo? Sí, hay un punto en el que nosotros insistimos muchísimo, es que muchas veces a los estudios con pruebas funcionales solamente se mira la imagen. Y sin embargo, para mí es mucho más importante lo que pasa en el apremio. De hecho, el monte isquémico para mí se ha discutido antes que el isquemia trial. Todos sabemos que podemos tener un monte isquémico menos del 5% y una ergometría detenida a menos de 5 mets por Angor con ST de 4 milímetros, va a ordenar y tiene tronco, ¿sí? El paciente, lo hemos visto, ¿sí? Lo que es isquemia balanceada, por ejemplo. Entonces, me parece que el impacto
del monto isquémico va a ser redimensionado de acuerdo a la unión de lo que vemos en la imagen más lo que pase en el test. Y eso lo mismo pasa para un estudio de ecoestrés o de resonancia, cualquier prueba funcional. Fundamental lo que pase con el apremio del paciente y no solo mirar una imagen. Entonces, a veces en todos estos estudios solamente estamos hablando del resultado de esa imagen, cualquiera sea. Pero nunca veo la vinculación de la imagen con el resultado del apremio, sea un estrés farmacológico o una prueba de fuerza. Sandra Tchaikovsky, ¿querés hacer un comentario breve? Así puede bajar a Contese también. Sí, cómo no, muchas gracias. Sí, quería preguntar al doctor Berrocal, en la sala de hemodinamia, cuando estudia a un paciente coronario crónico, y ¿cuándo convoca al cirujano? ¿Solamente cuando ve que técnicamente no va a poder angioplastiar o se guía por aspectos clínicos como, por ejemplo, la mala función ventricular o el hecho que el paciente sea diabético? Sandra, siempre convocamos a los clínicos, porque si no, los clínicos nos matan. Si nosotros tomamos la decisión, nos matan. No, claramente, excepto que sea claramente una lesión de un solo vaso, un syntax recontrabajo, lesión única, bien identificada como placa culpable, fuera de esos casos, si son múltiples vasos, syntax elevado, nosotros entendemos que el paciente va a ir a cirugía y no va a ser angioplastiado, pero en general bromas aparte, tratamos de, tenemos mucho la disciplina de compartir con los clínicos, porque no podemos evitar, ni los cirujanos ver todo con el ojo quirúrgico, ni nosotros con todo con el ojo angioplástico. Entonces tenés que buscar una mirada objetiva, un poco más equilibrada, y además los clínicos a mí me aportan siempre esa mirada de poder sopesar todo, entender el test funcional, entender los factores de riesgo, así que no me estoy haciendo el bueno, pero realmente le digo que funcionamos, así creo que hay que tener mucho respeto por el paciente y tratar de que alguien equilibre la cosa. Dani Contese, nos quedan unos minutos, así que ¿querés comentar algo, preguntar algo, Dani? Solamente, Alejandro, buenas tardes a todos, gracias por la invitación, la verdad que excelentes las presentaciones. La verdad que yo quisiera solamente aportar un par de conceptos que me parecen importantes, que vienen a sumar a lo dicho hasta acá. A mí me parece que tenemos que considerar que estamos claramente ante un cambio de paradigma de la cardiopatía isquémica en general. Hoy nos ocupamos de la parte crónica. Por esto de entender que un paciente puede tener ausencia de obstrucciones epicárdicas, puede tener isquemia, y que a veces un paciente tiene una obstrucción angiográficamente que parece significativa y no es la responsable de la isquemia. O sea, Roxana lo planteó un poco colateralmente, a mí me parece importante resaltarlo. Esta posibilidad de integrar en esto del cambio de paradigma la enfermedad epicárdica focal, que sin duda sigue teniendo un rol pronóstico muy importante, pero donde se suma la enfermedad difusa epicárdica y la difusión de la microcirculación. Y la integración de todo ese componente, de toda esa carga, quizás a través de los estudios que integran, como la tomografía por emisión de positrones, vamos a tener un acercamiento a tener una conducta mucho más sustentable. Y lo último que me parece importante a resaltar es que hace mucho tiempo hablábamos de enfermedad crónica y estable, y yo creo que lo de estabilidad tendríamos que empezar a retirarlo un poquitito y quedarnos con una enfermedad, obviamente, que tiene una versión crónica, pero que los pacientes son al menos mucho menos estables de lo que queríamos antes, a partir de factores de riesgo locales, vasculares y sistémicos. Y entonces el desafío para nosotros va a ser, en el equipo médico, como dice el doctor Daniel Berrocal y todos, entre el clínico que trata de buscar equilibrio, el intervencionista y el cirujano cardiovascular, en cada paciente reconocer cuál es el riesgo absoluto y a partir de tomar la mejor conducta. Y una última cosita, y no quiero extenderme. Me parece que a veces nos confundimos cuando hablamos de monto isquémico y lo ponemos como un sinónimo de riesgo isquémico. Y en realidad esto no ha cambiado significativamente, porque cuando hablamos, dijo Roxana, si yo tengo un umbral isquémico muy bajo, una simple ergometría, o tengo el paciente que me hace falla de bomba aguda, o tiene una dilatación transitoria por un ecoestrés o en la perfusión, o dilatación del ventrículo derecho, o las culturales, no me importa el monto isquémico que pueda cuantificar. Lo que vale es la implicancia pronóstica de ese riesgo isquémico, y estoy seguro que todos vamos a estar de acuerdo de ir a ver la anatomía y revascularizarlo con la mejor estrategia en el equipo. Gracias, Dani. Bueno,
tenemos que entregar, la verdad que la mesa fue espectacular, nos quedamos con muchas ganas de hacer preguntas, excelentes las disertaciones y le agradezco a todos por haber participado, sí, estamos entregando en tiempo y a la gente del CASI por habernos invitado. Les mando un saludo grande a todos. Y gracias. Gracias. Gracias a todos.